En torno a esta fiesta de la Epifanía, de la manifestación al mundo del Hijo de Dios, se celebra también una fiesta singular, que es la Pascua Militar, que también el Arzobispado Castrense, que es el que se encarga de la atención pastoral a la familia militar, celebra estos días. Por eso hemos invitado esta mañana para hablar de este arzobispado también singular, que es el Arzobispado Castrense, a su titular, el arzobispo Monseñor Juan del Río. Buenos días, Monseñor. Hola, buenos días, Juan Carlos. Un arzobispado castrense centenario, porque a veces, una jurisdicción para los militares que arranca desde muy atrás, ¿verdad? Ciertamente, el arzobispado castrense es el ordinariato más antiguo de la Iglesia Católica. Nos situamos en los tercios de Flandes en el siglo XVI, aunque tiene que venir el siglo XVII, donde hay el primer breve pontificio, donde se reconoce ya la jurisdicción castrense de la atención de aquellos sacerdotes que acompañaban al ejército español. Por lo tanto, no hemos nacido ayer, ni somos producto de ningún color político, ni privilegio de nadie. Es un derecho del militar católico que tiene el derecho de ser asistido tanto en el orden físico, como es el médico o el psicológico, pero también el orden espiritual, y que por lo tanto es la atención al militar católico lo que fundamenta el por qué estamos en medio de los cuarteles, en misiones internacionales, allí donde esté la familia castrense. Porque además, yo lo he oído a veces a las autoridades militares, incluso el papel que juegan importantísimo los capellanes, sobre todo y especialmente en las misiones extranjeras, donde a lo mejor hay más necesidad por parte de los soldados, de los militares. Ciertamente en estos años, en estos cerca de 25 años que llevamos de misiones internacionales, el papel del sacerdote, del capellán castrense, se ha redimensionado y tiene un nuevo rostro, porque representa un plus de humanidad en medio de las tropas, en medio de los mandos, es el hombre puente, es el amigo cercano, es el padre que escucha y es el mensajero de la buena noticia del Evangelio allí donde están los centinelas de la paz. Muchas veces defendiendo la independencia de España, la libertad de nuestra nación a muchos kilómetros de aquí, porque desgraciadamente hoy con el terrorismo internacional nuestra seguridad se juega a muchos kilómetros de nuestra frontera. Allí él tiene que dejar también, al igual que los militares, su familia, su madre, su padre, sus hermanos, y deja también lo que significa vivir en España. Y hace la vida ordinaria de cualquier militar en la misión donde le toque, ahora sea en Afganistán, sea en el Líbano o sea en la Operación Atlanta. Porque en este sentido, lo que significa, por ejemplo, que un pater, como llaman los militares al sacerdote, esté en una fragata, que está defendiendo a nuestros barcos en el Índico, esto es muy importante, porque es muchas veces el que tiene que animar cuando viene el desánimo, cuando vienen malas noticias familiares, es el consejero. En definitiva, como yo he dicho, no solamente es el hombre del culto, sino es el hombre de todos. Yo recuerdo, yo hice la mili y me tocó también el papel importante en tiempo de paz y en un cuartel en España, pero evidentemente hacían una función indispensable los capellanes, a veces de puente entre los mandos y la misma tropa. Pero una jurisdicción que abarca también, además de estrictamente los soldados, los militares, también sus familias, ¿no? Porque ahora el arzobispado castrense también cae en su jurisdicción la familia militar entera. Sí, ciertamente. Pero antes de esto, te diría, Juan Carlos, que para que ese papel tan importante que está desempeñando los capellanes castrenses en las misiones internacionales, para que eso se dé, eso no se improvisa. Eso tiene que tener un tiempo de preparación. Una formación específica también. Una formación específica. No todo el mundo vale para ser capellán castrense y sin embargo es una misión
tremendamente apasionante, es la aventura y la frescura del Evangelio, es el apostolado del boca a boca, y si atiende al militar tiene que atender lo que tiene en el corazón ese militar. ¿Qué tiene en el corazón ese militar? Pues los hijos que ha dejado en España, la mujer, sus padres. Entonces todo lo que es el contorno familiar y las personas mismas que trabajan, las instituciones militares que son personas civiles, también pertenece a esta jurisdicción. En total, el arzobispado castrense atiende alrededor de 800.000 personas en lo que compone el arzobispado castrense de España. ¿Y cuántos capellanes hay para atender a 800.000 personas? Bueno, comenzaré diciendo que tengo 72 puestos sin cubrir. Y claro, esto no es igual que una diócesis territorial, que el cura de al lado puede atender, puede suplir a la aldea o a la parroquia más cercana. En una fragata, si no va un sacerdote, no hay. Y no se improvisa. Y no se improvisa. Por eso, de ahí la necesidad que tenemos de seminaristas que se preparen para este campo específico pastoral que es el mundo castrense. En total, en activo, tenemos 97, más 14 sacerdotes colaboradores que son sacerdotes diocesanos que echan una mano al capellán castrense. Más después 10 sacerdotes que están en la reserva, pero activados. Y además, don Juan, los arzobispados castrenses, la jurisdicción castrense, no es solamente en España. En octubre tuvieron una reunión en Roma, justamente los encargados, los obispos y arzobispos castrenses del mundo entero prácticamente, y el Santo Padre además les quiso decir alguna cuestión. Sí, es que para algunos se cree que esto del cura en el ejército lo inventaron ayer, o esto es porque somos españoles. No, mire usted, vaya usted a la OTAN, vaya usted al ejército de Estados Unidos. Todos los ejércitos democráticos tienen la presencia de capellanes, sean católicos, sean protestantes, claro, judíos o de la confesión que sea, ¿no? Por lo tanto, el hecho religioso en las Fuerzas Armadas es un derecho que tiene el militar por ser creyente, y además el hecho religioso no se puede negar porque antecede a la formación de cualquier gobierno y de cualquier Estado. Y negar el hecho religioso en las Fuerzas Armadas es, de alguna manera, dañar la libertad religiosa. Quiere decir que en todos los países, solamente en los países totalitarios, es donde no hay una presencia religiosa. Ahora, un país que diga que es democrático no puede decir, sí, somos democráticos para una cosa, pero en esta esfera no. Oiga, usted es un sectario, usted lo que está haciendo es dañando la libertad religiosa, en este sentido. Pues ciertamente hemos celebrado el 25 aniversario de la Constitución Apostólica Espiritual in Militum Cure del Beato Juan Pablo II. ¿Qué significa esta Constitución? Pues significa que a partir de 1986, lo que era el vicariato castrense, que era una delegación directa del Papa para el mundo de los militares, se convierte en iglesias particulares, de tal manera que el arzobispado castrense es una diócesis como otra cualquiera. Eso todavía a mucha gente le cuesta trabajo. Entenderlo. El arzobispado castrense no es un apéndice de la Iglesia española, no es un apéndice de otras iglesias particulares, no, es una iglesia particular como la de Madrid, Guadalajara o Barcelona. ¿Por qué? Porque tiene fieles y tiene territorio. ¿Cuáles son los territorios? Pues los establecimientos militares, miren ustedes. Y tiene una sede episcopal y una cátedra, que es la Catedral Castrense, donde vamos a celebrar hoy la Eucaristía, que es la sede del obispo castrense. Como cualquier diócesis, tiene su catedral, que es la cátedra del obispo, tiene además el seminario y tiene la curia y las delegaciones propias como las pueda tener cualquier obispo. Pues ahora en la Eucaristía que vamos a celebrar a continuación veremos justo ese presbiterio junto a usted que reside la Eucaristía de sacerdotes de su circunscripción castrense y en la sede misma de las Fuerzas Armadas, que es la Catedral de Madrid, que está en Madrid, cita Madrid, pero es Catedral de las Fuerzas Armadas. Pues ciertamente vamos a celebrar la Eucaristía dándole gracias al Señor por el don de la paz, porque en este domingo este arzobispado castrense pues da a conocer
a todos los militares, a todo el mundo castrense, el gran mensaje de la paz de Benedicto XVI para este año. Pues felicidades, don Juan, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues ya estamos dentro de esta Catedral de las Fuerzas Armadas, donde hoy celebramos el domingo correspondiente a la festividad del bautismo del Señor, en la Eucaristía que preside Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense de España. Le acompañan el vicario general, don Pablo Panadero, el rector de esta iglesia catedral, don Carlos Jesús Montes, y los vicarios de defensa, Javier de la Vega, del Ejército de Tierra y Guardia Civil, Pedro Jiménez, el vicario de la Armada, Javier Orpinal, el vicario del Cuerpo Nacional de Policía, Jesús Ángel Aguilera, y demás capellanes castrenses, actuando como maestro de ceremonias el delegado de liturgia del arzobispado castrense, don Luis Miguel Muñoz, y sirven al altar como acólitos, lectores, seminaristas del seminario castrense. Acompañan con su canto y su música el coro de cámara de esta catedral castrense, dirigido por María Luisa Garmendia. Gloria Agustiera soprano y Diego Blázquez el tenor. Y en el órgano está Omar Hernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, esté con vosotros. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir este agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de este agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal de alma y de cuerpo. Danos un corazón limpio, y que recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Va a bendecir el arzobispo el agua con el que va a asperjar a los que participan en esta Eucaristía.
Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar del banquete de tu reino. Amén. Amén. Gloria in excelsis Deo. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tu Hijo de adopción, renacido del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y comienza la liturgia de la palabra con la lectura del profeta Isaías, lectura que hacen seminaristas de este seminario castrense. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia,
te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su pueblo el grito unánime gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Canto del Aleluya nos disponemos para escuchar el Evangelio que nos narrará justamente el bautismo del Señor en el Jordán. Ha recibido la bendición del arzobispo y en procesión conduce el libro de los Evangelios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret a Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. El libro de los Evangelios junto al misterio, porque en esta fiesta del bautismo culminan las celebraciones de la Navidad, el tiempo de Navidad. Y don Juan del Río, arzobispo castrense, pronunciará la homilía en esta fiesta. Queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas del Seminario Castrense Juan Pablo II, querido jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, autoridades del Ministerio de Defensa, militares de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, queridos militares y familias de militares aquí presentes, a todos aquellos telespectadores que siguen la Santa Misa domingo tras domingo, sobre todo a vosotros, queridos enfermos e impedidos, queridos hermanos y hermanas todos. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Como ya es habitual en esta diócesis castrense, dedicamos el domingo del bautismo de Jesús a reflexionar sobre el mensaje pontificio de la Jornada de la Paz, que este año versa sobre educar a los jóvenes en la justicia y en la paz. Al celebrar esta Eucaristía desde la Catedral Castrense de España, tenemos muy presente a nuestros militares, ya sea en misiones internacionales como Afganistán, Líbano o el Índico, en establecimientos y organismos europeos como en la geografía española. Asimismo, recordamos ante el Señor de la vida y de la muerte a los militares y capellanes fallecidos durante el pasado año, como también a los soldados de todos los tiempos que dieron su vida al servicio de la patria. Con esta celebración contribuimos a potenciar la cultura de la justicia y de la paz, que lleva a un compromiso firme de resistir a la violencia, al terrorismo y a la guerra para el bien común y libertad de las personas y de los pueblos. Sirviendo esta misión tan vital para la ciudadanía, la Iglesia tiene una larga tradición de especial cuidado espiritual a los militares. Los capellanes castrenses realizan su tarea pastoral de manera abnegada y silenciosa, cooperando a que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad del Estado se revistan de las armas morales que dan fuerza y prestigio a su vocación y profesión de servir a España. Recientemente Benedicto XVI recordaba a los obispos castrenses reunidos en Roma que hay muchos hombres y mujeres en uniformes, llenos de fe en Jesucristo, que aman la verdad, que quieren promover la paz, que se comprometen
como verdaderos discípulos de Jesús en el servicio a la propia nación, favoreciendo la promoción de los derechos humanos fundamentales de los pueblos. Hasta aquí la cita. El Papa pone de manifiesto que no hay incompatibilidad entre el mensaje de salvación de Cristo, príncipe de la paz, y la vocación militar. La fe cristiana en la que fuimos bautizados no anula nada, excepto el pecado. Más bien, redimensiona y ennoblece lo más genuino que hay en el corazón de cada persona y en la historia de cada pueblo y nación. La religión no es estorbo para la milicia, ni está reñida con la sana laicidad. No es la causante de las guerras, sino el principal antídoto contra la violencia y los conflictos. Cuando se manipula la religión por intereses económicos, políticos o de otros tipos, surgen los fanatismos, como sucede estos días con la muerte y persecución de los cristianos en Nigeria y en otras partes del mundo. Únicamente una educación y formación basada en la dignidad, respeto e igualdad entre los seres humanos nos libera de caer en los fundamentalismos extremos de las ideologías excluyentes y de los credos impositivos. Por eso esta jornada de la paz se sitúa en una perspectiva educativa de las nuevas generaciones, para que sean hombres y mujeres que luchen por la justicia y por la paz. Sin educación no es posible, precisamente, esta cultura de la paz. Por eso suscita el mensaje del Papa en el corazón de los jóvenes esa tensión que tiene que brillar en todos ellos por los altos ideales que nos hacen más libres a los hombres y a las naciones. Los jóvenes, cuando acceden al mundo de la milicia, se encuentran con un solo cimiento de valores humanos y éticos que configuran la profesión militar. Sus peculiares formas de vida no los aleja del hecho religioso en sí, sino que lo acercan a las grandes preguntas sobre el hombre y la realidad trascendente. Digamos que las virtudes castrenses son un preámbulo para la fe en el Evangelio de Jesucristo que predica y celebra la Iglesia. La aceptación de su mensaje y la confesión de Cristo como Hijo de Dios vivo y Redentor de la humanidad puede comportar sacrificio e ir contracorriente, como se puso de manifiesto en la magnífica experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud el verano pasado en Madrid. Muchos fueron los jóvenes militares españoles que participaron en ella junto con más de 1000 jóvenes militares procedentes de 17 países. Los actos de la Jornada Mundial Juventud en nuestra diócesis castrense fueron una prueba evidente de un modo nuevo de ser joven, militar y cristiano. Ellos han percibido que la fe alegra desde dentro, que da fuerza para librar el gran combate de la vida. Por eso mismo dice el Papa, la Iglesia mira a los jóvenes con esperanza, confía en ellos y los anima a buscar la verdad y a defender el bien común, a tener una perspectiva abierta sobre el mundo y ojos capaces para ver cosas nuevas. Los católicos comprobamos en hechos eclesiales acaecidos, como la Jornada Mundial de la Juventud, que la Iglesia es un cuerpo con mucha vida, que la Iglesia es joven, capaz de entusiasmar a tantos jóvenes defraudados por las falsas promesas del pensamiento dominante y que son las primeras víctimas del paro y de la crisis económica. Ante esta situación, la Iglesia es espacio de esperanza para los creyentes y para los hombres y mujeres de buena voluntad. Ella, como maestra en humanidad, sabe que cuando desaparece la ilusión
del corazón y de la mente de las nuevas generaciones, mueren las culturas. ¿Cómo transforma la Iglesia esta situación decepcionante que vive la sociedad de Occidente y en particular hoy los jóvenes? No con palabrería humana o prometiéndole paraísos artificiales que esclavizan a los hombres, sino ofertándole en libertad y gratuidad la verdad de la buena noticia del acontecimiento cristiano. En él se ha dado una presencia salvífica que transforma desde dentro la realidad pecadora de la humanidad. Así lo vemos en el hecho del bautismo de Jesús en el Jordán, que nos narra el Evangelio que se acaba de proclamar, que no tenía pecado por su condición divina, pero que Jesús se solidariza desde el comienzo de su ministerio con los más pobres y necesitados y pecadores. De esa manera, al sumergirse él en las aguas de la purificación y de la penitencia del bautismo de Juan, ellas pasan a significar las aguas de la vida sobrenatural de nuestro bautismo en el Señor Jesucristo muerto y resucitado. Ser discípulo suyo es configurar nuestro sentimiento y voluntad con Él, que pasó por este valle de lágrimas haciendo el bien. Por eso mismo los cristianos, por el bautismo, tenemos que ser buenos samaritanos en medio de esta sociedad de crisis y tenemos que ser consecuentes con la fe que profesamos. Así, por el testimonio de vida, los otros pueden conocer que Dios existe, que Dios nos ama, queridos hermanos. Creciendo en santidad, nos convertimos en constructores de la paz, porque los jóvenes necesitan referencias vitales, maestros que vivan lo que enseñan. Este es el camino que motivará a las nuevas generaciones para que no apostaten de la fe de sus mayores. La mejor herencia de unos padres cristianos a sus hijos y nietos es que conozcan el Evangelio, que sean capaces de enamorarse de Jesucristo en el siglo XXI. Él es el verdadero amigo que nunca nos abandona. Queridos hermanos y hermanas, queridos militares españoles, queridos telespectadores, os invito a todos a que recuperéis cada día más el orgullo de ser cristianos, de sentiros católicos en medio de las tribulaciones y consolaciones. ¡Ánimo! Todo lo podemos en aquel que venció la muerte y el pecado, Jesucristo, el ungido por el Espíritu, el Hijo predilecto del Padre. Así sea. Ha sido la homilía del arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que ha recordado en esta fiesta del bautismo del Señor el compromiso que tenemos todos también para con nuestra fe y nuestra vivencia de la fe transmitir a las nuevas generaciones Creo en Dios Padre la esperanza Todopoderoso, y el Creador consuelo del que viene cielo de y Cristo. la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos ha hecho hijos adoptivos suyos por medio del don nuncial del bautismo. Por el Papa Benedicto XVI y por nuestro arzobispo Juan, para que su palabra y su ejemplo impulsen y sostengan el testimonio de los católicos en nuestra Iglesia castrense y en la Iglesia universal. Roguemos al Señor. Por España, nuestro Rey y su Gobierno, para que el trabajo de todos nos permita superar los difíciles momentos que vivimos y nunca nos falte la esperanza capaz de hacer que convivamos en verdad y libertad, en justicia y paz, en unidad
y concordia. Roguemos al Señor. Por los miembros del Ejército de Tierra, para que hagan siempre de su vida un lugar donde pueda mostrarse a los hombres la cercanía y la presencia de Dios con nosotros. Roguemos al Señor. Por los componentes de la Armada, para que al surcar los mares del mundo lleven a los lugares visitados por ellos la paz y la bendición que brotan de la fe. Roguemos al Señor. Por los que integran el Ejército del Aire, para que como estrellas de un cielo radiante de sol, anuncien el amor de Dios que se ha manifestado en la debilidad de nuestra naturaleza. Roguemos al Señor. Por los que sirven en la Guardia Civil, para que en todos aquellos por quienes día a día gastan y arriesgan su vida en acto de servicio, descubran el rostro de Cristo necesitado. Roguemos al Señor. Por los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía, para que, olvidándose de sus intereses personales, consuman su vida a fin de liberar a los ciudadanos de sus angustias. Roguemos al Señor. Oh Dios Padre de misericordia y fuente de todo consuelo, escucha nuestras súplicas y concédenos por tu bondad lo que nunca podremos alcanzar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y después de la oración de los fieles, donde han estado representados todos los miembros de la familia militar que componen esta archidiócesis castrense, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Real, la Guardia Civil, la Policía Nacional. Pues comienza la plegaria eucarística. El diácono prepara ya en el altar el pan y el vino, mientras Diego Blázquez y Lorena Agustí, tenor y soprano, acompañan con su canto esta preparación de los dones, interpretando a Haydn. So
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que te manifestaste a tu Hijo predilecto. A que estas ofrendas de tu pueblo se convierta en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo, para manifestar el misterio de los cielos, para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros y por medio del Espíritu manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconociesen en él al Mesías, enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaba todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y siguiendo una antigua tradición castrense, después de la consagración suenan las notas del himno nacional. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro Obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de tu familia, que has congregado en tu presencia. En el domingo, día que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas presente nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues en esta fiesta del bautismo del Señor, donde seguimos reflexionando, como decía el arzobispo, sobre el mensaje del Papa de la Jornada Mundial de la Paz, lo deseamos mutuamente. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y nos acordamos también de los cristianos perseguidos a los que el arzobispo aludía, a los fallecidos en Nigeria estos días también, fruto del fanatismo de algunos. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya basta para sanarme. Corpus Christi. Estamos celebrando esta Eucaristía desde la Catedral de las Fuerzas Armadas, en este templo del siglo XVII, antiguo monasterio de monjas bernardas y cistercienses, que desde los años 80 es la Catedral de las Fuerzas Armadas, una iglesia representativa del llamado barroco madrileño. Una iglesia que comenzó a construirse en el último tercio del siglo XVII y que se terminó a mediados del siglo XVIII. Esta Eucaristía del bautismo del Señor, de la fiesta del bautismo del Señor que preside el arzobispo castrense, y en la que están presentes, como es natural, muchos militares, también muchas autoridades militares. Están los jefes de los estados mayores de la defensa, de la Armada y del aire, el jefe de la Casa de Su Majestad, don Rafael Spotorno, el jefe del gabinete del ministro, la directora general de personal del Ministerio de Defensa, el general de Sanidad del Ejército, el de Intendencia, en fin, representantes de esta gran familia militar a la que alcanza la jurisdicción eclesiástica de la diócesis castrense. El próximo domingo estaremos celebrando el Día del Señor, la Santa Misa, desde Alcalá de Henares, concretamente desde la parroquia de San Juan de Ávila. Ese día 15 de enero, como siempre a las 10:30 de la mañana, donde la Iglesia celebra la jornada del emigrante y el refugiado, pues estaremos allí en esa parroquia de Alcalá de Henares de San Juan de Ávila, diócesis de Alcalá y Comunidad de Madrid. La fiesta del bautismo del Señor termina las celebraciones de la Navidad y comienza el tiempo ordinario, el llamado tiempo ordinario litúrgicamente, recorriendo ya la vida pública del Señor.
iglesia, también llamada Iglesia del Santísimo Sacramento, la decoración propia de los que ocuparon esta iglesia a lo largo de la historia, las Bernardas, los cistercienses. Y el misterio de la Navidad, Jesús, José y María, que serán retirados hoy también ya de las iglesias al concluir este tiempo de la Natividad. Oremos. Alimentado con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, mi agradecimiento en primer lugar a Televisión Española, que hace posible año tras año que el mensaje de la paz del Papa Benedicto XVI se viva con intensidad en esta iglesia particular castrense. Gracias a vosotros, profesionales, que hacéis la gran maravilla de la misa dominical y que llegáis a tantos corazones muchas veces solos y destrozados como son nuestros enfermos y impedidos. Gracias a todos los presentes y que el Señor nos dé día de paz y de prosperidad en el nuevo año. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Y va a terminar esta celebración, como en todo este tiempo de Navidad, y por última vez ya en este año litúrgico, con la adoración del Niño Jesús que el arzobispo castrense da a besar ahora a los capellanes castrenses que con él han concelebrado esta Eucaristía. Y después a todo el pueblo que aquí se ha congregado en esta catedral de las Fuerzas Armadas. Y con estas imágenes y con el Niño Jesús, al que despedimos también por esta Navidad, nos despedimos nosotros. Hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, que estaremos en la parroquia de San Juan de Ávila, en Alcalá de Henares. Hasta ese día, feliz Día del Señor a todos.